Podcast ITEPOL. Saludos desde ITEPOL, soy Caco y hoy en nuestra sección de podcast tenemos la oportunidad de hablar con Pablo López. Pablo es enfermero de urgencias del Hospital General de Valencia. En él vamos a tratar temas tan relevantes como cómo actuar ante un coma etílico, qué hacer y qué no hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad en una primera intervención antes de que lleguen los sanitarios. Vamos a tratar el tema también tan controvertido como el torniquete. Pues nada, esperemos que os guste, ya que la consideramos esta entrevista bastante pedagógica e instructiva a nivel policial. Y sobre todo, no te olvides de compartirla en distintas redes sociales, así como dejar tu comentario en iVoox, iTunes, para que pueda llegar a más personas. Bueno, saludos a todos. Estamos aquí con Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas. Pues aquí estupendamente. Pues nada, vamos a hablar con Pablo y nada, primero preséntate ante nuestros oyentes y cuéntanos qué relación tienes con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Buenas, bueno, pues soy Pablo. Nada, soy enfermero, trabajo en la UCI del Hospital General. He estado siempre bastante ligado a las urgencias. Y nada, soy instructor del IVASPE, encargado de dar, pues formación de primeros auxilios, de desfibrilador y demás, tanto a policías locales como a bomberos y protección civil. Y nada, me comentó de venir aquí a contaros un poquito cosas de primeros auxilios y nada, aquí estoy. Sí, hemos pensado más que nada en hacer la entrevista, pues bueno, no en todos los sitios donde se trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y otros cuerpos, tienen la posibilidad de trabajar en urgencias con tanta cercanía. También vamos a tener en cuenta en aquellos municipios donde las urgencias se tardan más, entonces hay más demora y supuestamente tiene que haber una mayor preparación por parte de las policías. Por ejemplo, Pablo, un caso típico que nos podemos encontrar en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, zonas de fiesta, viernes, sábado, demás, es un coma etílico. ¿Cómo podríamos actuar en esos primeros momentos? Bueno, pues en un coma etílico lo que tenemos que tener en cuenta primero es dispersar a la gente. Siempre la gente tiende a no ayudar y a amontonarse, ¿no? Entonces debemos despejar la zona y que la zona sea tranquila para poder trabajar. Una vez que la zona la tenemos tranquila, debemos intentar lo principal es saber en qué estado se encuentra, porque no podemos saber si es un coma etílico. Lo podemos deducir por el alcohol, por inconsciencia y demás, porque el resto de amigos y compañeros te lo pueden decir que está bebiendo y se ha desplomado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero de todo, vamos a hacer la secuencia ABC. ¿De acuerdo? Donde la A es la apertura de vía aérea, la B, ventilación y respiración, y la C, control de hemorragias, que en este caso no tiene. Pero es una valoración primaria para ver en qué estado se encuentra el paciente. Nos acercamos, primero intentaremos que la persona ver si está consciente o inconsciente. Si está consciente, veremos que no es un coma etílico. Si está inconsciente, valoraremos si respira. Le haremos una apertura de vía aérea con la maniobra frente de mentón y comprobaremos la respiración. Veremos si ventila. Le haremos lo que se dice el VOS, el ver, oír y sentir, y comprobamos si el pecho se eleva, observaremos si el pecho se eleva, sentiremos el aliento y intentaremos de todas las maneras no tardar más de 10 segundos. En esos 10 segundos se ha debido respirar alguna vez. Si no respira en ninguna de esas veces, deberemos pedir ayuda al 112 porque al no respirar es una parada y deberemos iniciar una RCP. Si la persona respira, que será en la mayoría de los casos, tenemos que poner a la persona en posición lateral de seguridad. Una vez la pongamos en posición lateral de seguridad, deberemos reevaluar en 2-3 minutos porque igual puede dejar de respirar en esos 2-3 minutos. Entonces, siempre la secuencia tendrá que ser la misma, comprobar si respira ponerlo en PLS y entonces ya podremos avisar a los servicios médicos, quien esté, aunque esté en un pueblo lejano, para decir que la persona respira. No es lo mismo una persona que respira que no respira. Entonces, en un coma etílico lo principal es poner a la persona en posición lateral de seguridad, con lo que conseguimos que si tiene algún tipo de vómito y demás,
no se atragante con la aspiración y deje de respirar. ¿De acuerdo? Entonces, nada, simplemente eso, reevaluar constantemente. Mientras está en el PLS podemos averiguar con compañeros que hayan salido con la persona si ha tomado otro tipo de sustancias. Drogas y demás, ¿te refieres? Claro, sí. Y entonces deberíamos, eso, toda la información que podamos sacar a amigos y demás, al vernos de uniforme, lo normal es que no nos digan nada por miedo a represalias, pero bueno, hay que insistir que no vamos a hacerles nada. Que es para ayudar a su, claro, que a es su para amigo. ayudar a su amigo, nosotros no tenemos ningún otro interés. Entonces ya te digo, es ponerlo de ladito y una vez que lo hemos puesto de ladito, intentar reevaluar, verle cómo si le cambia la cara, si no, si comienza a moverse, para ver el estado de conciencia en el que está. Controlar las constantes, pues es la real de seguridad. Simplemente es eso. Vale, ¿puede haber algún tipo de variación si es menor o se actúa de la misma manera? Sí, se actuaría de la misma manera. Igual, en caso de que sea menor, deberíamos avisar a la familia, sí, a los padres y demás por tema legal, pero la actuación siempre será la misma. Es decir, es una persona que está inconsciente, que respira normalmente y entonces haremos exactamente igual que con una persona mayor. Vale, perfecto. Luego también, constantemente, a veces vemos noticias de policías que han intervenido en un parto. Entonces, así, a grosso modo, pues seguramente esta pregunta nos daría para otra entrevista muy larga. Una intervención que llega el policía, el aviso que te dicen que una persona está dando a luz o que tiene contracciones y demás, ¿cuáles serían las primeras actuaciones que deberíamos de tener? Bueno, pues lo que tú has dicho, el parto daría para una hora entera hablando del parto. Realmente, para el parto necesitas cierto material, que tampoco es muy complicado, y rezar para que no salga, para que que salga todo bien, y si no, bueno, yo como consejo, de momento solamente podemos actuar en un parto donde el niño tenga la cabeza fuera, porque podemos ver que el niño sale bien por su posición natural. No deberemos, si el niño no ha salido, lo recomendable es que se traslade lo antes posible. O sea, le cerramos las piernas, la metemos en el coche si no llega la ambulancia por el motivo que sea y la trasladamos. Hay que valorar la distancia en la que podemos llegar a un centro especializado. Cualquier hospital, incluso centro de salud, tendrá más nociones y más material que nosotros en ese momento. ¿Qué estimación de valoración podríamos tener, más o menos? Eso deberíamos ver según, por ejemplo, la dilatación del cuello del útero. Entonces, tiene que dilatar aproximadamente hasta 10 centímetros para que el niño salga. Pues, por ejemplo, nosotros poniendo los dedos índice y corazón en modo como de victoria, ¿vale? Haciendo una V, estos son aproximadamente 4 centímetros. Es una valoración así un poco que los oyentes no me están viendo, pero lo estoy haciendo, ¿vale? Para que me hagáis una idea. El signo de victoria o la V que hacemos con estos dos dedos son aproximadamente 4 centímetros. Aún el niño no puede salir con esos 4 centímetros. Entonces, en esos 4 centímetros, lo que tarda en salir, la parte expulsiva del parto, vamos, que es cuando el niño se saca la cabeza, dura entre 20 y 60 minutos. Entonces, si el centro de salud está más cercano a esos 20 minutos, 20 minutos, no habría problema en trasladarlo. Luego, las contracciones uterinas, normalmente en ese tipo de que está empezando a expulsar, son bastante regulares y hay de entre 3 a 5 en 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, él está empujando, está abriendo, está cediendo la pared vaginal y entonces, tenemos cierto tiempo. Una vez que luego las contracciones sean mucho más rápidas, contracciones en el mismo minuto, es cuando la cabeza del niño ya suele aparecer, ¿de acuerdo? Aquí lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el niño no sufra y que no tenga el cordón. Lo que es el cordón umbilical enrollado en el cuello, ¿vale? Digamos que eso sería una complicación igual que si viniera de culo. Sí, si viniera de culo no podemos hacer nada porque la única solución es una cesárea urgente.
O sea, viene de culo o que venga... pies, o que los hombros no salen. Es una complicación. O sea, si un tipo de complicación, lo recomendable en ese primer momento es esperar la ambulancia o trasladarla a un centro médico. Si nos da tiempo, trasladamos, le ponemos una toalla, siempre hay que intentar tener toallas limpias, guantes estériles. Toallas húmedas, ¿eh? Sí, toallas húmedas, agua y jabón. Hay que tener a la parturienta lo más confortable posible. Vale. Entonces, con unas toallas limpias, agüita y jabón, con presas estériles, unas mantitas para taparla porque la pérdida de sangre también produce frío, ¿vale? Unas pinzas y unas tijeras y unos guantes estériles. Con eso lo tendríamos todo. Las pinzas nos servirán para cortar el cordón umbilical, ¿de acuerdo? Si diera el caso que la cabeza está fuera, la actuación debe ser la siguiente. Deberíamos sentar a la parturienta como si estuviera en una silla ginecológica, ¿de acuerdo? Con las piernas abiertas y flexionadas, ¿vale? Importante, no hay que tirar del bebé. El niño sale solo, siempre ha salido solo, si no nos hubiéramos extinguido. Entonces, niño sale solo. Lo importante es, en el expulsivo, el niño va saliendo solo, debemos sujetar con una mano la cabeza del niño, simplemente sujetarla para que salga bien recta, y con la otra mano sujetaremos lo que es la vulva para que no haya desgarros y produzca un sangrado y un dolor que evite que pueda empujar otra vez la parturienta y demás. Si cuando sale el niño lleva el cordón alrededor del cuello, pero lo tiene flojo, se lo deslizaremos muy poquito a poco para quitárselo y ya está. O sea, es fácil quitarlo, ¿no? Es fácil quitarlo. Si por alguna de aquellas el cordón le está apretando, vemos al niño con signos de ahogamiento, morado y demás, lo que debemos hacer es pinzar el cordón, pinzas el cordón, supongo que lo tenemos todos muy en cuenta, pero va del ombligo del niño directamente a la placenta de la madre, con lo cual cortaríamos el cordón, pinzamos pinzamos en un lado, pinzamos en el otro y por el medio cortamos y entonces le quitamos el nudo, ¿vale? Antes de quitar el nudo, se pinza por el lado de la madre, por el lado del bebé. Para que no sangre. Entonces Vale. pinzas y cortas. Entonces el bebé ya está libre de cordón, ya no le presiona el cuello y una vez que hemos sacado el bebé y demás, debemos hacer lo que se llama el alumbramiento, que es retirar la placenta. La placenta no se puede quedar ahí. Entonces, del extremo del cordón que hemos separado del niño, estiramos y la placenta sale. Es importante que la placenta salga porque puede pasar que trozos de placenta queden y produzcan infección y demás y riesgos muy, muy jodidos para la madre. Entonces ya te digo, si el niño está ya viniendo con la cabeza fuera, lo importante es mantener la calma, intentar sacarlo despacito, el niño sale solo, simplemente es acompañarlo con las manos, sujetando bien la vulva para que no se raje y nada, cortar el cordón, tapar al niño en toallitas limpias y nada. Y suerte, ¿no? Que y suerte. Bueno, esperamos que con los consejos de Pablo, si algún compañero lo está escuchando y tiene una actuación, que esto a veces es la ley de Murphy, esperamos que le sirva las recomendaciones que nos está dando, que son bastantes educativas. Si no me llamáis. Bueno, vamos a hablar también un poquito del RCP, pero vamos a dar una serie de consejos, sobre todo el material básico que se debería llevar en el patrulla o encima del policía. Más que nada porque un RCP podemos ver el protocolo en internet, poniéndolo sencillamente y explicarlo, pues seguramente nos va a llevar, igual que el parto, sería para otra entrevista. Entonces, Pablo, ¿qué material básico para un RCP o consejos nos podrías dar así rápidamente? Vale. Un RCP es, lo explicará él mejor. Sí. No, claro. Sí. El RCP es la reanimación cardiopulmonar. De acuerdo. Cuando tenemos una parada respiratoria, la única solución que tenemos es realizarle la RCP. Entonces, la RCP consiste en 30 compresiones en el centro del tórax, a 100-120 por minuto, ¿de acuerdo? Con un ritmo y
donde el pecho tiene que hundirse entre 5 y 6 centímetros aproximadamente. Y luego 2 insuflaciones, ¿de acuerdo? Como respiraciones normales nuestras en la boca. Bueno, es fácil, lo puede hacer todo el mundo, en colegios de Suiza y demás, tienen asignaturas de primeros auxilios que con 7 8 años lo hacen perfectamente, lo hacen como yo. No es difícil, simplemente hay que ponerle ganas y hay que hacer las cosas como deben hacerlas. Entonces, como material, lo bueno que tiene el RCP es que necesitamos las manos y los pulmones para lo que es una RCP básica. Si queremos, podemos hacerla un poquito más profesional. Entonces, como material básico podemos tener unas mascaritas para protegernos que son desechables, que valen un par de euros, lo podemos comprar en cualquier sitio. Sí, no en muchas jefaturas, comisarías te lo solicitas. Sí, para en un momento dado no tener el coche cerca y demás, llevarlo en el bolsillo colgado en un llaverito y demás, que es más que nada para una autoprotección, para hacer el boca a boca, ¿vale? El boca a boca no es obligatorio, entre comillas, realizarlo porque nos podemos encontrar con una persona, por ejemplo, que ha vomitado y no nos va a hacer gracia acercarnos, o tiene sangre, o simplemente no queremos porque tenemos reparos. Sí, a lo mejor desconocemos a personas si puede tener algún tipo de enfermedad, sida, etcétera y demás, y para evitarlo. Entonces, es muy difícil que alguien con alguna enfermedad nos contagie, pero si tenemos algún medio de barrera, siempre va a ser mucho mejor. Entonces, yo como material básico que podría llevar, podría ser un Guedel, que La cánula de la Guedel. cánula de Guedel o la cánula de Mayo, que es un dispositivo que lo que nos hace es que nos mantiene la vía aérea abierta, ¿de acuerdo? Cuando un futbolista, que es que a mí eso me da rabia, ¿no? Chocan y cae un inconsciente, siempre se le tira mano a la boca a meter los dedos para que no se trague la lengua, no se traga la lengua, nadie se traga la lengua, porque no somos vacas, la lengua no es tan larga para traerse. Lo que pasa es que cuando quedas inconsciente se relaja el músculo, entonces cae hacia atrás lo que es el grosor de la lengua y puede tapar lo que es la faringe. Haciendo la apertura de vía aérea, como antes hemos dicho, en el coma etílico, haciendo una apertura de vía aérea, muchas veces ya se respira por sí mismo, no es preciso hacer nada más. En el caso de que no respire, la colocación de un Guedel es importante porque ya mantiene la vía aérea abierta y podemos hacer las insuflaciones por ahí. La apertura de vía aérea, que sería maniobra frente-mentón. La maniobra frente-mentón. Vale. Entonces, lo que hacemos es, el Guedel va por tamaños y el tamaño se mide desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura del labio. Ese sería el tamaño adecuado para la persona. Con tener 4 o 5 tamaños es suficiente, no hace falta que tengas toda la colección. Entonces, bueno, el Guedel, para ponerlos, si no lo sabéis, tiene una forma así como de curva. Eso es un dispositivo blanco, transparente, y lo que hacemos es metemos la concavidad hacia arriba, como mirando hacia el paladar, y cuando está medio metido, lo giramos. ¿Ves? Lo giramos y queda en su posición natural para abrir la vía aérea. Otra cosa que podéis tener es lo que se llama un ambú, ¿vale? El ambú es una marca comercial, simplemente consiste en realizar las ventilaciones con una mascarita y un balón que tú apretas el balón y le estás dando aire sin tener que insuflar. Eso es recomendable siempre para cuando seas 2 personas. Para una persona sola no se puede hacer las compresiones y a la vez hacer las insuflaciones con el ambú. Y como material, pues yo no pondría más. Lo que sí que es interesante es que tuvierais desfibrilador. El desfibrilador es súper importante. Es súper importante. La mayoría de las paradas son por una fibrilación ventricular y las fibrilaciones ventriculares solo se salvan con desfibrilador. Entonces, sí que sería muy interesante. Los DES y los DEA son súper fáciles de usar. Son un poquito caros, entre comillas, porque valen sobre 1.000, 1.500 euros, tienes hasta más. Sí, pero ¿cómo valoramos la vida de una persona, ¿no? Exacto, pero luego lo gastamos el dinero en otras cosas que son mucho menos importantes. Entonces, yo un desfibrilador sí que sería, creo que lo más importante para llevar un coche de patrulla. Ojalá pudiéramos llevar todos
pero Sería conveniente que las administraciones no hicieran un esfuerzo para el tema de llevar en los vehículos un DESA, como en muchos municipios se lleva, ¿no? sí, porque el DESA sí que salva vidas, de verdad. No es un tema para dejarlo. Es decir, salva muchas vidas el desfibrilador. Luego en las notas del audio dejaremos un par de vídeos sobre el tema del RCP y el material y demás, que sea acorde a la entrevista que estamos teniendo. Luego hemos hablado del RCP, del material, del DESA. Entonces, podemos pensar, entonces debería haber una formación, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, a lo mejor has llegado a una intervención y no se ha actuado como se debería. Entonces, ¿crees que sería conveniente una formación o un reciclaje? Porque, por ejemplo, los protocolos del RCP cada X tiempo los cambian. Entonces, ¿crees que sería conveniente que la fuerza y cuerpos de seguridad se fueran también reciclando en estas materias? Estoy convencido que es la clave, porque estudios dicen que a partir de los 2, 3 meses, se te olvida lo aprendido en este tipo de cosas si no lo practicas. No nos gustaría, es mejor no practicarlo porque es señal de que no ha pasado, pero lo que son las fuerzas de los cuerpos de seguridad, realmente sois en el 90% de los casos los primeros intervinientes en una parada, lo que sea, un incendio. Siempre sois los primeros en llegar. Entonces, conviene muy mucho que los primeros en llegar ya no es que tengan nociones, sino que puedan solventar la papeleta. Para ese minuto de oro, ¿no? Que se le llama. Claro, es que en una parada cardiorrespiratoria, a partir de los 10 minutos, ya no se puede prácticamente hacer nada. El cerebro ha muerto en 10 minutos. Entonces, es muy difícil que en 10 minutos venga una ambulancia del SAMU. Muy difícil. A no ser que vaya de camino al hospital sin nadie o la base y esté por la zona. Simplemente desde que el 112 le manda el mensaje al coordinador del circuito y este manda a la ambulancia, se suben cogen los cacharros, suben a la ambulancia y van, por muy cerca que estén, han pasado 20 minutos. En esos 20 minutos, cuando llega el SAMU ya no hay nada que hacer, no hay ninguna medicación posible, nada que puedan hacer realmente para salvar ese cerebro. Sí, en uno de los artículos que escribimos sobre el IMUT, la media, si no recuerdo mal, estaba entre 7 a 11 minutos en Madrid, lo que tardaba una ambulancia en llegar al punto. Imaginaos, pues en un municipio a las afueras, ¿vale? Cerca de una capital. O imaginaros en un municipio de pueblo. Yo, por ejemplo, tengo una casa en Chera, cerca de Requena, y la ciudad más cercana con Samu es Requena, y son 20 minutos en coche de Chera a Requena, lo mires por donde lo mires. Con lo cual, recibiendo el aviso en el mismo instante de la parada, tardaría mínimo 20 minutos, que nunca es así. Sí, entonces, ya te digo, es principal que se reciclen, es principal que siempre salen cosas nuevas, artículos nuevos y sobre todo, ya te digo, lo que es RCP y lo que es uso del DESA, desfibrilador semiautomático, es principal que se vaya renovando porque de no hacer las cosas nos vamos olvidando. Entonces muchas veces luego ya no toco la 632, si hay que primero llamar al 112 o actuar. Entonces es un poco que se nos olvida, porque de no usar las cosas se olvidan. Entonces principal, realizar de vez en cuando una formación continua. Un reciclaje. Pues cada 6 meses, cada cuando se pueda. Tú, por ejemplo, un instructor del desfibrilador, cada 2 años le obligan por ley a hacer curso de reciclaje, aunque no haya cambiado nada, pero simplemente realizar las prácticas y volver otra vez a estar en contacto con lo que es la urgencia y con lo que es el material, siempre viene muy bien. Pues nada, de aquí animamos a nuestros oyentes pues a formarse, reciclarse en tema de primeros auxilios. Y bueno, siguiendo con la entrevista, para aquellos compañeros que trabajan en playas o están en piscinas en el municipio, ¿cómo podríamos actuar ante un ahogado en esos primeros momentos? Vale. Cuando tenemos un ahogado, en la RCP siempre tenemos que hacer, una serie de ¿cómo decirlo? Son unos pasos que hay que seguir sí o sí, ¿no? Entonces primero comprobamos conciencia, luego comprobamos respiración, si hay respiración lo ponemos en PLS y si no iniciamos la RCP, ¿vale? Hasta ahí lo vamos a hacer en todos los casos de personas inconscientes que no respiran. Salvo
en niños, en lactantes y en ahogados, ¿vale? Que es el caso que nos ocupa. Cuando tengamos un ahogado, lo primero de todo es que sacarlo del agua, obviamente, ¿de acuerdo? Intentar secarlo con una toalla y demás, por si hay que usar el desfibrilador. Dejarlo en un lugar duro para si hay que hacer compresiones torácicas, esté en un lugar duro, lo más duro y plano posible, ¿de acuerdo? No dejaremos en un montículo de arena, sino en un lugar lo más plano posible. Entonces, la secuencia del soporte vital es así, lo que hemos estado comentando antes, salvo los ahogados. En los ahogados, antes de iniciar la RCP, antes de incluso avisar al 112 si nos pilla que acabamos de llegar, hay que realizar 5 insuflaciones de rescate, ¿vale? 5 ventilaciones que haríamos una persona normal, que hacemos siempre 32, pues aquí hacemos 5 de rescate y luego 1 minuto de RCP. Dentro de esas 5 de rescate y 1 minuto de RCP, se estima que muchos ahogados pueden recobrar lo que es la consciencia, ¿vale? Y la respiración más o menos normal. Una vez pasados esos 5 insuflaciones de rescate y ese minuto de RCP, deberíamos avisar. Deberíamos avisar a 112, deberíamos avisar a un compañero con emisora para que movilice al médico del pueblo si lo tenemos cerca y va a tardar la ambulancia, lo que sea. Pero primero 5 insuflaciones de rescate y 1 minuto de RCP. Una vez hacemos eso, seguimos la secuencia 32, exactamente igual como en una parada normal y corriente. Importante pedir el desfibrilador para todos estos casos que no sabemos el motivo del ahogamiento. Se ha podido ahogar porque le ha dado lo que se dice un ataque al corazón, así explicado básicamente, y que ese ataque al corazón solo se pueda subsanar con una desfibrilación. Entonces, si traemos el desfibrilador, lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar la persona bien seca para poder desfibrilar, si no la corriente se expande y no conseguimos que vaya donde tiene que ir. Secado, y también es recomendable que en el DESA que va incorporado una maquinilla de afeitar, pues Sí. si una persona tiene bastante vello hay que quitárselo, puede poner Sí, porque si no lo pega. lo que son, exacto. Pues nada, y seguimos. Bueno, también por desgracia, en urgencia os encontraréis pues muchas intervenciones donde hay peleas, ¿vale? Y en estas peleas pues a veces hay apuñalados. Dentro de la gravedad que puede haber dentro de un puñalado, que no es lo mismo que a lo mejor te corten un antebrazo y demás, a que te peguen lo que sería un puñalado, pues lo que sea en un pulmón, lo que sería en los intestinos y demás. ¿Cómo podríamos actuar en ese primer momento? Y pensando que seguramente en un 80-95% de los casos las fuerzas y cuerpos de seguridad no llevamos material idóneo en el vehículo. Sí, es difícil. Es difícil llevar mucho material porque al final, si lleváramos material para cada tipo de cosa, haría falta un furgón en cada intervención. Realmente, cuando se produce un apuñalamiento en un sitio que no es el tórax ni el abdomen, lo normal es comprimir la herida. Se hace una compresión, evitar que salga sangre. Obviamente, en los apuñalamientos la navaja no se suele quedar dentro. Sería idóneo porque así dejaría un poco no sangraría tanto porque haría de tapón. Pero normalmente el que apuñala se lleva su navaja a su casa porque es suya. Entonces, lo que se aconseja es, si es en abdomen y tenemos una evisceración, quiere decir que las tripas, entre comillas, los intestinos, tal, puedan asomarse hacia afuera, lo que no tenemos que hacer jamás es reintroducir, nunca. Lo que haremos será tranquilizar a la víctima, cogeremos lo que tengamos, una gasita estéril, lo que más tengamos, una compresa que es un poquito más grande, una sábana limpia, lo que tengamos, y humedecida se la pondremos encima, ¿de acuerdo? Nunca reintroducir. Lo idóneo es mojar una compresa con suelo fisiológico y ponérsela encima, ¿de acuerdo? Y una vez encima, para sujetarle podemos dar una pequeña vuelta con alguna bendita y tal, sin apretar mucho, para fijar lo que viene siendo esa compresa, pero sin apretar. ¿No? La idea no es introducirle las vísceras porque están sucias. Entonces la idea es, se lava un poquito con suelo fisiológico, se pone la compresita húmeda y ya está. Eso si es en abdomen. Si es en tórax, el problema es un poco mayor, ¿de acuerdo? Porque al hacerse un agujero
en la pleura lo que se crean son unas presiones que hacen que el pulmón se haga pequeñito, ¿vale? Sí, Un sí, neumotórax, neumotórax, que se ¿no? llama. Y eso es de peligro vital porque medio pulmón no le funciona y el otro pulmón, por la presión que le está entrando al otro, se expande y se hace también como que arrastra al otro pulmón, que también tiende a hacerse pequeñito, con lo cual la capacidad pulmonar se reduce a un 70%. ¿Qué haremos en este caso? Eso sería un neumotórax abierto. Sí, un neumotórax abierto. Los otros neumotórax cerrados pueden ser espontáneos porque te pase gente, por ejemplo, que es más propensa a hacerlos, o por una fractura donde una costilla rompe la pleura y se hace un neumotórax a tensión desde dentro. Ujú. Que la situación sería distinta porque ahí no podríamos hacer nada. Salen las pelis que le Le meten pinchas, por el lateral, que le pinchas por el entre las lateral. costillas, ¿no? Sí, pero Digamos, por ejemplo, cortando un poquito, que eso sería ya un método invasivo sí, y sí que podría haber problemas. sí, Así como, corrígeme, antes cuando hemos hablado de la cánula de Gödel o también RCP, que también existe el nasofaríngeo, ¿se consideran estos dos métodos invasivos? no, Para nada, ¿no? no, porque estamos introduciendo algo externo, pero en un orificio natural. Quiero decir, no podemos causar ningún tipo de daño introduciendo un Gödel. Le podemos raspar un poquito el paladar si lo hacemos o le podemos romper un diente a lo exagerado, pero no podemos causar ningún mal. En cambio, si le pinchamos el pulmón desde fuera, pues tenemos que tener una aguja especial. Sí. Es decir, es un término médico que incluso yo como enfermero no realizo sin una supervisión médica, con lo cual eso de pinchar bajo la tercera costilla, pincharle y que salga el humo y que salga el aire, pues hombre, es un poco difícil. Pero lo que sí que podemos hacer dentro de un apuñalamiento en un tórax es lo que se llama un taponamiento oclusivo parcial. Y no hace falta tener, Parches. sí, ya parches con una membranita que existe en el mercado, pero si no tenemos, lo que podemos hacer es con una bolsa de plástico, ¿de acuerdo? Lo hacemos una bolsa de plástico cuadrada, pegamos 3 lados de los 4 y lo ponemos. Y lo que hacemos es como una especie de válvula unidireccional. Lo que hacemos es que intentando inspirar lo más fuerte posible, esa membrana se levanta, sale el aire y cuando expiramos la válvula se cierra y no entra aire desde fuera. Entonces poco a poco el pulmón va recuperando su tamaño y va tirando el aire que ha entrado desde fuera. Eso es lo único que ahí podemos hacer, aparte de que el médico lo vea lo antes posible, que es una situación urgente. Otro remedio casero que había para estos casos, como en la bolsa de plástico, era el material que se utiliza para forrar los libros, cortarlo Sí, en cuadraditos, el forro, y ponerlo y dejártelo por un extremo, exacto, sin como pegar. has contado. Sería otro medio. Entonces, recopilando, para lo que sería el neumotórax abierto, así rápidamente sería un remedio casero, pues si no Sí. estaría bastante en peligro la vida de la otra persona. Y si es un neumotórax cerrado en el que por un golpe en la costilla, digamos que se ha dañado bastante lo que es la pleura, ahí rápidamente al médico, ¿no? Traslado. No, traslado, no. Traslado urgente. Vale. Traslado urgente y la recomendación es traslado urgente sobre el lado afectado. Traslado urgente sobre el lado lado afectado. afectado. O sea, sobre el lado del pulmón. El lado del pulmón donde ha tenido el navajazo o las costillas. ¿Por qué? Porque aparte de por la presión, si tú te tumbas en el lado no dañado, estás favoreciendo que ese aire que está dentro, lo que hace es que mueva el otro pulmón y lo haga también pequeño. En cambio, si tú te tumbas o lo tumbas semisentado, lo pones semisentado hacia el lado que tiene afectado, lo que conseguiremos es que con el peso del cuerpo ayudamos a lo que es a desinflar una colchoneta. Cuando tú coges una colchoneta y te tiras encima de ella para aflojarla, siempre tienes el pitorro hacia abajo para que tire todo el aire, ¿no? Entonces, es una forma de ayudar con lo que tenemos prácticamente improvisado, pero eso ayuda por la presión fuerte del peso a eliminar aire.
Muy bien. También intervenciones, estamos hablando de cómo actuar antes de la llegada de los sanitarios. Pero también es bueno saber qué no hacer. Entonces, cuando llegan los sanitarios, ¿qué no deben de hacer los policías para no impedir o torpedear la labor del sanitario? ¿Qué Vale. recomendaciones nos puedes dar para esos casos? Yo, como primera recomendación, esté el médico o no, es no actuar si no estamos seguros de las consecuencias que podemos hacer. No hacer lo que uno no sabe. Lo que no sabe, porque es importante. Y si la vida del paciente no corre peligro en ese instante, no movilizar en un accidente, no moverlo. O sea, un accidente de tráfico, Un accidente de una tráfico, caída grave. Un accidente de tráfico. Si nosotros paramos, vemos el accidente de tráfico y paramos, y no conseguimos parar el tráfico, la persona queda una moto en mitad de la carretera y hay que sacarlo porque lo atropellan, lo sacas como buenamente puedas, de las piernas arrastrando. O eso o se muere. Quiero decir, no hay un término medio. Lo pueden atropellar otra vez. Exacto. O sea, para proteger lo que es la seguridad vial, le quitamos a la persona de en medio para salvaguardar su integridad. Si está en un coche de un accidente, el coche está en llamas y hay que sacarlo, pues si sabemos hacer la maniobra de Reutech, lo hacemos con maniobra de Reutech, que es una manera un poco segura de coger al paciente, te lo apoyas sobre tu espalda y más o menos lo sacas lo más recto posible. Si lo puedes hacer bien y si no, pues lo sacas como puedas. En esos casos, porque el coche arde. Vamos a recordar que en esos casos a veces se nos olvida lo que es quitar el cinturón. Muchas veces se está forzando a la persona a sacarla y lleva el cinturón puesto y no se hemos dado cuenta por esos nervios. Entonces, vamos a puntillar también, recordar el tema del cinturón. O llevar también un cortacinturón encima. Sí, porque de los nervios igual estiras y llevas el coche detrás. Entonces, quitar cinturón y quitar contacto. Cosas importantes para que no ocurra nada. Quitamos las llaves y ya está. Entonces, realmente la policía no suele estorbar a los médicos porque creo que tiene claro cuál es la función de cada uno. Pero yo, te digo, yo creo que más que no hacer, es facilitar, ponerte al servicio de lo que te pida el médico, porque es un accidente, por ejemplo, con múltiples víctimas, simplemente múltiples víctimas es que hayan 4 víctimas y 2 rescatadores. A ellas son múltiples víctimas porque no le da. Entonces, podéis ayudar haciendo, por ejemplo, un triaje, viendo cómo están las víctimas. Una valoración. En un triaje, por ejemplo, muy fácil, donde hay con 4 colores, por ejemplo, el short o el que sea, en el que ver de la persona pueda andar por su propio pie, eso vosotros lo podéis valorar. El amarillo es que tiene una lesión que no le va a matar, pero que le impide, por ejemplo, una fractura en la pierna, le impide moverse, pero no se va a morir de esta de momento. El rojo es el que si no actuamos ya se muere, y el negro es que no podemos hacer nada por él. Puede que no esté muerto aún el negro, pero no podemos salvarle la vida en ese momento, con lo cual es un poco duro, pero entonces, para lo que es la clasificación o para ayúdame a tal, o mientras yo le pongo no sé qué, tú dale al ambú, ese tipo de cosas sí podéis ayudar. Más que entorpecer, yo creo que poneros al servicio, en la medida de lo posible, de lo que es el médico, el enfermero y el conductor, creo que ayuda más que hacer otras cosas. Una cosa es que tengamos mucha experiencia en lo que es la RCP y demás, y hayan varias personas comparadas y el médico te diga, pues mira, encargaros de estos dos porque no damos abasto, que te va a venir una ambulancia y hay 6 heridos, sí. O trasladar, no. Sí, porque muchas veces llegas y quieres ayudar y muchas veces lo que estás haciendo es estorbar la labor que están haciendo. Pero en ese momento tampoco puedes hacer otra cosa, es ponerte en servicio de ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué ayudo más? Dice, no, que está controlado, ves a controlar el tráfico o trae no sé qué, pues bien. Y si no, pues nada, simplemente a estar a las expensas de que no ocurra otro accidente, si es un accidente de carretera y ya está, poco más. Vale, y un tema así relevante en los últimos tiempos, concursos que se están haciendo a nivel policial y demás, el tema del torniquete para tratar una primera intervención. ¿Recomendable? ¿No recomendable? El torniquete ha sido ese pequeño diablo que nadie quería nombrar, que cada vez que decías torniquete, ¡hala! Torniquete no, que se muere. Bueno,
los expertos de heridas, hemorragias y demás, siempre cuando hay una herida que sangra, lo primero que se recomienda es presión directa. Presión directa, luego más presión directa y luego más presión directa. Una vez que la presión directa con gasitas no funciona, debemos hacer un vendaje compresivo. Venga, hacemos un vendaje compresivo y demás. En la penúltima recomendación, siempre se aconsejaba hacer muchas más cosas antes de llegar a lo que es el torniquete. Entonces, se decían cosas como, por ejemplo, elevación de miembros, siempre que se pueda, brazos o piernas, ¿de acuerdo? Había que presionar la arteria anterior a la herida, pues por ejemplo, si la herida es en el antebrazo, pues presionar, por ejemplo, la arteria del hombro o del codo si es en la mano o lo que fuera. Incluso poner frío local, poner hielo haciendo, no directamente, pero el frío lo que hace es una vasoconstricción, hace las venas y las arterias más pequeñas, con lo cual el fluido de sangre es menor. ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta que todo ese proceso se perdía mucha más sangre de lo que realmente ayudaba. Con lo cual, en esta última recomendación se dijo, bueno, el torniquete no es tan mal. No está tan malo si se hace correctamente. Entonces, este tipo de estudios se hacen, por desgracia, en las guerras, ¿no? Entonces, y en las guerras dirá que en el último estudio y demás, allí hay muchas amputaciones, desgraciadamente, por bombas, etcétera. ¿Qué pasa? Que allí el estudio de ellos, pero eso es para personal no civil, incluso hasta 6 horas pudo aguantar algún militar con lo que es el torniquete puesto sin perder el miembro, ¿vale? Normalmente se suele perder antes, pero bueno, hasta 6 horas, porque ahí las distancias desde el conflicto hacia el hospital de campaña son muy grandes. Entonces, aguantó hasta ese tiempo que llegó allí. En lo que es en civiles, se recomienda que el torniquete no esté más de 2 horas, ¿vale? A partir de 2 horas empieza un poquito de necrosis muscular, ¿vale? Con lo que, bueno, ello conlleva. Entonces, yo, como recomendación, el torniquete se hace siempre en un sangrado que no se puede controlar. Entonces, si no podemos controlar ese sangrado, ni con una compresión ni apretando, usaremos el torniquete lo antes posible. El torniquete hay que apretarlo hasta que deje de sangrar. Una vez que deja de sangrar, la compresión ya está hecha. Importante, la hora en la que se hace el torniquete, anotarlo, para tener referencia, ¿vale? Anotarlo. Si es una amputación, realizamos el torniquete e intentamos que cuando venga la ambulancia, el miembro afectado vaya con el... Ha habido casos de accidentes múltiples víctimas también, donde ha ido una persona con un SAMU y con los nervios ha perdido la pierna y se lleva un brazo. Y ha pasado. Entonces, un accidente, por ejemplo, como el Metro de Valencia, donde mucha gente perdió muchos miembros. Entonces, es importante que en la medida de lo posible el miembro afectado en una amputación vaya siempre con su persona. Entonces, el torniquete, si no hay otra manera de cesar el sangrado, sí. Lo recomiendo para evitar una pérdida de sangrado. Aquí, normalmente, estamos en cualquier hospital, desde cualquier punto de España, en menos de 2 horas. Puede ser que igual en los Pirineos, un sitio así muy de montaña, no lo encuentres, pero la única solución que tienes para cesar un sangrado así es un torniquete. Si de todas maneras pierde la pierna, no podemos hacer otra cosa en un medio hostil, como puede ser los picos de Europa o puede ser esto, que hasta que no te encuentren y te rescate el helicóptero puede pasar un montón de tiempo. Entonces, para todo en primeros auxilios tenemos que funcionar con vida, luego función y luego estética. Si pierde la pierna pero vive, nos vale la pena. Es importante siempre actuar con esa mentalidad de vida, función, estética. Lo primordial es la integridad física de esa persona. Claro, primero que viva. Y luego el tema del torniquete, pues zonas superiores, miembros inferiores y superiores, y lo más arriba posible donde sea. Siempre hay que tener, nunca pondremos el torniquete en lo que es la herida, donde es el sangrado, siempre se pondrá más arriba de donde has... Si no tenemos un torniquete
deberemos coger, por ejemplo, una venda muy apretada de unos 4 o 5 centímetros de ancho para que no estrangule, incluso de apretar la corte. De todas las maneras, hay dispositivos que son como unas gomas Sí. donde con un palo vas apretando y luego lo enganchas y se queda el torniquete. Sí, a nivel policial hay varias marcas, no son muy caras. Luego también hace poquito se dio una noticia de con una corbata le habían hecho un torniquete también. Sí, es básicamente algo que apriete, pues una corbata, pues eso que son 4 o 5 centímetros de hecho, algo que apriete, que no se vaya a aflojar y ya está, cualquier cosa te vale. Incluso podrías usar un cinturón, algo, ya te digo, algo que apriete, si no tenemos nada encima, pues bueno, improvisación, ¿no? Medios de fortuna. Lo que tengamos, pues cogemos una camiseta, la cortamos, la hacemos doble, la anudamos, bueno, lo que tengamos es bueno para que cese el sangrado. Muy bien. Y para ir terminando, Pablo, antes hablábamos del material que debería de llevar un policía. ¿Qué recomiendas que en cualquier mochila de un profesional que se considere no debe de faltar? Aparte de ya pues llevar siempre encima los guantes de látex de nitrilo. Vale, recomiendo, ahora que he dicho lo de los guantes de látex, recomiendo que no llevéis guantes de látex. De nitrilo mejor. Nitrilo mejor. Es por el tema de alergias. Hay gente que es alérgica al látex. Mucha gente, además. Entonces, en una situación donde tú, por ejemplo, te ha tenido un golpe, le miras la boca y tal, le puedes hacer una reacción alérgica con ese látex. Es jodido, pero es así. Sí, no. Si Pues, hay medios, mejor evitarlos. No claro, vamos a agravar la claro, situación. Exacto. Entonces, los nitrilos son hipoalergénicos y con el látex funciona perfectamente. Entonces, aparte de los guantes, gasas, compresas y demás, vendas, se recomiendo que llevéis para cualquier tipo de inmovilización en un momento dado, para lo que se ha hecho un sangrado, poner las gasitas y hacer un vendaje compresivo, es súper sencillo. Cosas que tenéis que llevar también, pues yo por ejemplo recomendaría también una manta. Una manta térmica. Una manta térmica, claro, no vais a cargar con una manta de casa con un esto. Poquitas cosas más. Un 4-5 Guedel podéis llevar. Si queréis, una mascarilla facial, que es una mascarilla donde lo que os está explicando del ambú, pues con una mascarilla tú se la pones a la persona y le puedes insuflar directamente a la mascarilla sin tener que tocarle nada. Sí, esto también sería más también para protección para el policía. Sí, pues claro. Entonces, tú le pones el Guedel, le colocas la mascarita encima y le soplas por la mascarita. No hay ningún tipo de contacto, incluso si vomita entre el Guedel y la mascarita, a ti no te afectaría en ninguna cosa. Lo que no recomiendo es que llevemos ningún tipo de medicación. Y medicación, por ejemplo, incluyo betadine. El betadine se considera medicación, hay gente alérgica también al yodo. Entonces, un poco como eso. Entonces, aparte de lo que son las gasas y demás, vendas, esparadrapo, cosas así muy básicas, los guantes, es que la mochila tampoco debería llevar muchas más cosas, porque también alguna sabanita limpia y demás. Imaginemos, por ejemplo, el caso de un gran quemado. En un gran quemado, lo que tenemos que cubrir es con algo lo suficientemente grande para cubrir todas las zonas quemadas, ¿vale? Entonces, con un gran quemado sí que con una sabanita la humedecemos y se la apoyamos encima. Siempre todo humedecido para que al quitarlo no se le vaya la piel detrás. Muy bien. Entonces, básicamente, ya te digo, para lo que son primeros auxilios, con unos guantes, unas gasitas, unas compresas, un poquito de esparadrapo, el Guedel, una mascarita facial y yo creo que un poco más. Pues nada, este material que nos ha recomendado Pablo y luego, como hemos dicho anteriormente, debe ir, aparte del material que llevas, una formación sobre este material. Pues nada, Pablo, creemos y consideramos que ha sido bastante instructiva la conversación que hemos tenido, darte las gracias. Y por último, si quieres algo más para añadir, que crees que se te haya olvidado, que sea súper importante para fuerzas y cuerpos de seguridad, ahora es el momento. Bueno, pues te digo, yo una recomendación de que vosotros sois primeros intervinientes, es importante la formación en todos los sentidos, incluso, ya te digo, en los cursitos de primeros auxilios que se dan en el IVASPE incluyen también, por ejemplo,
vendajes, cosas así, que también es importante para cualquier cosa, un sangrado, por ejemplo, me encuentro con una pelea que has hecho tú con navajazos y tal, y alguien se ha caído y se ha hecho una brecha en la cabeza. ¿Cómo cohíbo esa hemorragia? Pues bueno, pondríamos una capelina y demás. Entonces, aprender ese tipo de técnicas no cuesta nada, en una mañana se podría hacer y realmente os va a servir para la vida diaria. Y luego, eso, importante la instrucción y que todo el mundo sepa lo que hacer, lo que no hacer, y que todo el mundo está para ayudar. Que a veces es más importante que no saber hacer Sí, que lo que hacer. sí, ya te digo. Cosas como, pues se me olvidaba. Una cosa que yo creo que deberíais llevar también es un collarín cervical. Lo veo importante, pero no el collarín este de espuma que te ponen en la mutua cuando hace un accidente para cobrar el seguro. El otro de plástico, No, más duro, ¿no? este de plástico se llama el tipo Filadelfia, aunque los normales estos amarillos y azules y tal de espuma no se llaman así. El Filadelfia son dos partes. Es un collarín donde se sujeta, se inmoviliza el cuello sin tocarlo. Sujeta lo que es la barbilla, el pecho, la nuca y la espalda. Entonces, siempre que nos encontremos un accidente, de igual el que sea, coche, moto, precipitado, por ejemplo, en la playa, típico chaval que salta de una cantidad de 3-4 metros y cae en mala posición, o un accidente de moto de agua, lo que sea, siempre collarín. Ponemos el collarín para preservar lo que es súper importante, la médula espinal, ¿vale? Entonces, un collarín de esos sí que lo recomiendo, no son caros, valdrán sobre 25 o 30 euros. Y salvo en niños que tienen el cuello muy, muy estrechito, los collarines se adaptan. Tienen hasta 4 alturas, con lo cual, para alguien que tenga el cuello muy largo o muy corto, es muy adaptable. No vale mucho dinero y yo creo que es interesante tener. También hay que tener una pequeña formación para saber ponerlo. Pues nada, lo anotamos y ya lo tenemos en cuenta para también añadir a la mochila. Pues nada, lo dicho, Pablo, muchísimas gracias por todos los consejos que nos has dado y seguro que a nuestros oyentes le van a ir estupendamente para su día a día en el trabajo. Muchas gracias, Pablo. De nada, a vosotros, para cualquier cosa ya sabéis. Podcast y Depol.